Hola, muy buenas. Sí, hay parón de selecciones, pero ha habido muchas cosas en el cierre de mercado. Debutó el Castilla. A los que nos gusta el baloncesto estamos preocupados por Escariolo. Contraste entre la Liga y la Premier. Yo creo que aunque haya parón de selecciones, hay mucho fútbol. ¡Concha Espina número 1! Y hay uno solo. Yo te quiero, yo te adoro. Está en mi corazón. Madrid, campeón. Bueno, Cefas Garrett, ¿cómo vivís estos días sin que juegue el Madrid? ¿Veis la vida de otros ojos, relajados, tranquilos, aburridos, hastiados, indignados? ¿Cómo pasáis estos días sin que juegue nuestro equipo? Buenas, pues la verdad que es bastante aburrido. Es verdad que hay muchos partidos de selecciones, pero la verdad es que a mí estos parones y sobre todo estos tan al principio de las temporadas me dan más pereza que otra cosa. La verdad que menos mal que la agenda multideportiva es bastante amplia estos días, entre las etapas que dejan de acabar de la vuelta, que al final se acaban dos como aficionado al ciclismo, porque entre unas cosas y otras han acabado dos etapas. Y por lo menos tenemos ya a Carlitos Alcaraz, que nos está dando de alegrías en Estados Unidos, por lo menos de algo más, porque el resto, bueno, el Eurobásquet, que luego ya comentaremos, pero como estamos con un pie ya en el estribo, pues ya veremos, pero bueno, sí, más que nada aburrimiento. Bueno, a mí todavía la realidad de que no hay partido todavía no me ha llegado. Yo creo que este fin de semana, cuando vea que no hay nada que echarse a la boca de fútbol de calidad, entonces será cuando me dé el bajón. Se hacen muy largos estos periodos, pero también tengo un periodo, tengo unos días de bastante trabajo, con lo cual no estoy pensando mucho en el deporte televisado. Y como dice Cefas, pues oye, para el que quiere encontrar, busca y encuentra. Y hay cositas que ver y disfrutar de deporte. Pero bueno, aburrido Garrett, y esperando a que llegue. ¿serías Eso. capaz de decirnos cómo sería como la cuesta de enero, pero la cuesta de septiembre en alemán? Tú que resides en No, tierras ni bávaras. idea. Ni September idea. Cost o algo así, ¿cómo dirías la Ni cuesta de idea. septiembre? Sabe Ni pedir una idea, ni cerveza y idea. poco más, la verdad. Bueno. Me defiendo un poquillo, pero no, la cuesta de septiembre no sabría decírtelo, no. Pero, o sea, Lo en buscaré Alemania la para la gente, próxima. claro, la gente a mí me ve la cara, pero vosotros sois para muchos unos entes invisibles y etéreos prácticamente. O sea, en Alemania pues también dicen, jo, pues llega septiembre, qué mierda, empieza el colegio o el trabajo y tal. O son, esta Mm. gente son robots y se la pela todo. Eh, pues, pues que estoy pensando, y de mis compañeros de trabajo que son alemanes, ninguno expresa, no son tan expresivos como los españoles, en No el sentido expresan de sus sentimientos, quejarnos evidentemente por son trabajar. máquinas robotizadas, generadas para producir PIB y ya No, está, ¿no? tampoco es eso, tampoco es eso. Ni son tan organizados, ni son tan puntuales, ni nada de eso, pero sí que es cierto yo creo que se quejan menos que los españoles. Los españoles, que nos encanta quejarnos, es un deporte nacional. Y somos el número uno en ese deporte, o sea que por lo menos Sí, en algo sí, ganamos. 100%. Y Bueno, en hay paro más, pero en juvenil. eso también. Mira, hay un refrán que dice el que no llora no mama y me parece que hay que aplicarlo en todos los ámbitos de la vida. Pero bueno, vamos a este podcast, aunque a veces parecemos un poco, y yo creo que es una parte guay, cuando contamos un poco nuestras movidas y nuestras mierdas, en teoría es un podcast sobre el Real Madrid, de momento va a seguir siéndolo. No hemos llegado al estrellato a lo de Ari MH, que le pones a hablar de la cría el mejillón y la gente le escucha. Vamos a hablar del fútbol que tenemos este parón de selecciones, porque el parón de selecciones justo se produce después del cierre de mercado. Hemos estado especulando varios programas sobre si el Real Madrid iba a hacer movimientos. Al final se ha confirmado lo que auguramos en el anterior programa y es que pues, el Madrid ni fichaba ni a nadie, ni dejaba salir a nadie. No hubo movimientos última hora. Ya hablamos de eso largo y tendido en el último programa. Pero sí ha habido movimientos de última hora. Ha habido fichajes en Inglaterra, muchísimos fichajes en Inglaterra. No solamente el de Isaac en el Liverpool, también, por ejemplo, el Manchester City tiene nuevo portero, Donnarumma. El campeón de Europa no tiene portero porque Luis Enrique ha querido prescindir de él. Me parece, yo no recuerdo un campeón de Europa que larga a su portero desde que nosotros, año 2014, después de que Casillas no para ni un taxi, el Madrid intentara colocar, pero no hubo forma de hacerlo. Pero comparar el nivel de Casillas 2014 con Donnarumma 2025, pues es un insulto a la inteligencia. Y luego, pues por ejemplo, en España hemos tenido el fichaje de Antonio de Triana por el Betis, hemos tenido el fail del Laporte, que todavía no sabemos si el Athletic Bilbao lo podrá solucionar, hemos tenido más fichajes que no van a ningún sitio Atlético de Madrid. Así, a grandes rasgos, luego entraremos en más detalle. ¿Qué os ha parecido este cierre de mercado estas últimas horas? Si esperabais algún bombazo más, esperabais que el Barça vendiera Barça Estudios por 55ª vez para fichar a
otro tipo sin dinero. ¿Qué esperabais estos últimos días? La verdad que yo de los grandes no esperaba nada, lo que pasa es que con el mal inicio del Atleti tenían que hacer algo, claro. Yo es que este delantero creo que no lo he visto jugar y he visto los números, un poco las estadísticas que han ido sacando algunas de las cuentas rojiblancas y creo que es un jugador bastante poco aprovechable, pero cuando empiezas mal pues siempre tienes que intentar dar ese optimismo buscando un fichaje de última hora. Pero lo que sí no me ha sorprendido, pero sí que los movimientos del Villarreal en el último día creo que ha hecho 3 fichajes el último día, no sé si recordar 2 o 3, porque ha venido, me parece que el jugador, el israelí, Solomón, y me parece que ha venido otros 2 a última hora, ha cedido también al delantero, al chaval del filial, que fue el segundo máximo goleador el año pasado de primera red, después de Gonzalo García, me parece que lo ha cedido al Levante. Entonces el Villarreal es el único que se ha movido un poco más, el resto pues los movimientos del Getafe última hora, el esperpéntico viaje del Gran Uche, que ya le hemos perdido y nos deja la liga el mejor jugador del Getafe para poder inscribir a los otros fichajes, ya está en Inglaterra, donde es donde se han producido todos los movimientos interesantes. El Arsenal y el Liverpool pues han hecho los dos un mercado en el que se han dejado una talegada importante y han hecho 2 plantillones, y sobre todo el Liverpool tiene jugadores para aburrir en todas las posiciones. Entonces al final la mayoría de los movimientos que se han producido en última hora casi han sido en la Premier, no sé, tampoco la liga italiana se ha movido mucho. Es cierto lo del portero, creo que el que ha fichado, que ha traído este año, Chevalier, por lo que he podido leer, y Honrubia y demás, que ha ido hablando, creo que no, que puede tener algo más de nivel de lo que se esperaba. Falló en la Supercopa, pero luego es verdad que para un par de penaltis. Y el resto veremos. El que da miedo, desde luego, es el Liverpool, el equipazo que ha montado. Creo que es el rival a batir este año y gran favorito para ganar en Europa, la verdad. A ver, yo creo que este es el 10º programa que hacemos, que es una bonita efeméride, no efeméride, pero un buen milestone. Y no sé si fue en el primero o segundo episodio que hablamos también de mercado, y yo recuerdo decir que yo no veía a Rodrigo saliendo del Real Madrid, y si salía era una fórmula rocambolesca que al final no se ha dado. Con lo cual, como decías, Javi, creo que todos nuestros pronósticos se han cumplido a nivel Real Madrid de, oye, no se va a mover ni el viento y no va a pasar nada. La Premier, lo ha explicado muy bien Cefas, para mí se están convirtiendo en una especie de NBA del fútbol. Es decir, una liga que atrae mucho talento de otros equipos de fuera de esa liga, que lo paga muy bien, y que a la vez, a raíz de hacer todo eso, crea mucho desecho que luego se vende barato. Es decir, a Anthony, el Manchester City, Manchester United, perdón, lo compra por 100 kilos y se lo vende al Betis por 20. Entonces, que eso pasa con la NBA. La NBA ficha por una morterada a jugadores estrella y no tan estrella de Europa, no les funciona y se vuelven con el rabo entre las piernas, por así decirlo. Entonces yo creo que al final hay un cierto beneficio para el resto de los clubes del mundo, que la Premier sea tan voraz fichando, porque a nosotros a nivel, o a los equipos a nivel doméstico, no les afecta mucho, y luego hay pocos equipos de verdad que estén jugando el cobre en competiciones internacionales. Realmente para la Champions somos 4 al final, o 5. Con lo cual yo veo que la Premier al final ejerce un poquito ese rol, ¿no? Que es interesante de ver. Habría que ver cuántos jugadores han salido de la Premier esta temporada de otros equipos que, yo que sé, incluso entre ellos el tema de Grealish, un Rashford, etcétera, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, ¿no? De jugadores que son fagocitados por esa avaricia de la Premier League y luego salen rebotados a otros equipos por menos dinero y que siguen siendo un buen talento, ¿no? Entonces, bueno, al final un fenómeno interesante, y nada, la Liga de Española creo que es quinta de Europa en volumen de fichajes, y los 3 primeros fichajes son del Madrid a nivel de costo, con lo cual, bueno, pues no sé, no dice mucho, teniendo en cuenta que nuestro fichaje más caro ha sido, entiendo que Hausen por 60 y pico kilos, o Mastantuono por 63 o lo que fuera. Bueno, lo que es lo que hay. Como decía Cefas, el Liverpool probablemente sea el rival a batir si logra combinar las piezas, que no sé si hasta ahora lo está consiguiendo en su liga. A ver, el Liverpool, de momento, claro, pues Isaac todavía no ha jugado con el Liverpool. Claro, fue fichado el lunes a última hora. Yo, que sabéis que mi equipo en Inglaterra es el Liverpool y sí que pues lo sigo bastante, y si no veo todos los partidos sí que al menos tengo mi grupo de WhatsApp que me informa al minuto de cómo está jugando el equipo y tal. A ver, el Liverpool, hay bastante unanimidad en que el Liverpool ficha Ekitike cuando cree que Isaac no es posible, porque el Newcastle
no va a negociar, e Isak parece que no se va a declarar en revalía. Entonces, bueno, ficha a Fabián Wirtz, que es un jugador que llevaba siguiendo pues todos los grandes de Europa. El Madrid también, evidentemente, sigue a Fabián Wirtz, y cualquier grande de Europa quería fichar a Wirtz porque es uno de esa generación de mediapuntas talentosos junto a Jude Bellingham y junto a Musiala. Los tres jugando en Alemania hace 2 temporadas eran las 3 joyas del mercado europeo, y al final pues uno se ido al Real Madrid, otro sigue en el Bayern porque es producto de la casa, y el otro pues al final ha fichado por el equipo que es campeón de la Premier League, que el año pasado quedó primero en la fase de liga de la Champions League y que solamente fue eliminado en Champions por el campeón. El Liverpool, nadie se acuerda de sus Champions porque fue eliminado en octavos, pero es que le eliminó el que luego quedó campeón del torneo. Entonces, el Liverpool evidentemente es un destino muy atractivo para cualquier jugador. El Liverpool hasta ahora tenía una política de fichajes más austera. El dueño son Fenway Sport Group, que son los dueños de los Boston Red Sox de béisbol. Y lo que pasa con el Liverpool es que, digo, tradicionalmente si fichaban caro era porque también vendían caro. Ellos siempre dicen, bueno, fichan a Suárez cuando venden a Torres. Fichan en los fichajes de Van Dijk y de Alisson, que cuestan bastante dinero, se producen tras la venta de Coutinho, que se vende por 140 millones a Liverpool. Y en general el Liverpool normalmente si compraba, era porque vendía. ¿Qué es lo que pasa? Este año ha pasado una cosa que la gente ha obviado, pero es que se les ha fallecido un jugador que era titular en el equipo, que era Luis Díaz. Luis Díaz, que era, Diego Jota. Diego Jota, que era un extremo titular. En ataque eran fijos Salah y Diego Jota, y el otro, pues a veces jugaba Luis Díaz, a veces jugaba Darwin, a veces jugaba Gakpo, pero pues bueno, pues Diego Jota, si no era titular, era desde luego de los 10 jugadores de campo con más minutos de la plantilla. Y ha fallecido. Entonces, un jugador que, evidentemente, por una desgracia, has perdido y no has obtenido ningún dinero de ello. Tú te ves el balance de entrada y salida del Liverpool y está en menos 250 millones, que es mucho, pero, por ejemplo, el Arsenal tiene un balance peor. Seguramente el Liverpool evidentemente el Liverpool se ha gastado tanto dinero porque ha perdido a Diego Jota. Vendió a Darwin Núñez y vendió a Luis Díaz, a Darwin Núñez a Arabia y a Luis Díaz al Bayern, por una cantidad bastante elevada. Por Darwin Núñez, que es un jugador bastante medio, que se lleva casi 60 millones. Por Luis Díaz se lleva 70 millones. Y utiliza ese dinero para, evidentemente, fichar por 130 millones a Fabián Wirtz, por 90 millones a Ekitike, y por el fichaje más que esto de la Premier, se queda solamente en unos 140 millones más o menos, a Alexander Isak. Más allá de eso, pierde a Alexander Arnold, que se va gratis al Madrid, lo cual, pues claro, evidentemente es un dinero que no ingresa porque tu jugador se ha ido libre. Fichan a Frimpong. Ante el periodo de vejez de Robertson, fichan a un lateral izquierdo como Skerkez, que había sido la temporada pasada mejor lateral izquierdo de la Premier, compañero de equipo de Hausen, por cierto, y al final con eso a reforzar el equipo de forma soberbia. A mí me parece el mejor equipo de Europa por plantilla, con permiso del Real Madrid. Para mí tiene, desde luego, mejor plantilla que el Barça, mejor plantilla que el PSG, más aún porque la decisión del PSG de prescindir de Donnarumma me parece pues una Luis Enricada bastante coherente con el personaje, pero que puede salirle muy mal. Y la verdad es que tiene un equipazo, porque es que encima el jugador que se está quedando un poco fuera de los titulares del año pasado, fuera del 11, que era Szoboszlai, le ponen de lateral derecho porque Conor Bradley no podía jugar, y marca un golazo de falta directa que sirve como 3 puntos que pueden valer un título contra el Arsenal. Vosotros, Cefas Gares, no seguís tanto la Premier, pero bueno, sí que ¿qué opináis eso del Arsenal, del Manchester City, por ejemplo, que este año está muy mal? ¿Algo sobre la Premier? ¿Habéis visto algún partido de la Premier o seguís algo de la Premier? ¿Qué opináis sobre la nueva Superliga que es la Premier? Sí, yo vi un poco el partido del Liverpool, el final, vi el gol de Szoboszlai que fue en el tramo final de partido. Solo pude ver ese tramo final de partido y luego sí que estuve atento un poco a los resultados. Sí me gusta ver los resultados de la Premier y de otras ligas europeas. La verdad que no sigo los partidos en directo, salvo que los vea en algún momento determinado que esté en casa, pero sí suelo seguir los resultados. Y sí que vi que el City le remonta el Brighton después de ir ganando 0-1. Sí he visto que el Arsenal había empezado bien, pero luego allá ha tenido, me parece que dos enfrentamientos duros, me parece que contra el Liverpool, y había tenido uno anterior también que gana al final.
me parece que ya se ha quitado rivales complicados, no lo sé exactamente, pero me parece que ya había jugado contra alguno también complicado. Y luego es que la derrota contra, bueno, lo complicado, el Manchester United, tampoco es que fuese un equipo terrible ahora mismo, el top 5, top 6 de la Premier, pensé que era otro. Pero, y entonces, claro, y luego también hay que tener en cuenta que el Chelsea, el último campeón de la Conference, último campeón del Mundial de Clubs, que se ha movido, que es en el mercado de fichajes también de una manera bastante interesante, que ha vendido a varios jugadores, que ha hecho un proyecto, parece ser que ya empezando intentando hacer un equipo un poquito más competitivo, y creo que sí que va a ser una Premier muy interesante. Otra cosa ya es ver cómo llega el City. Creo que evidentemente lo que es el periplo de Guardiola allí está tocando a su fin, igual que el de Simeone en el Atleti. Ninguno de los dos parece que está sabiendo reconducir la situación, y los dos invirtiendo bastante dinero en hacer fichajes, intentar traer herramientas y piezas que puedan cambiar, pero el City, a pesar de todo y a pesar de ese dineral que se gasta cada año, creo que este año ha vuelto a hacer, no sé exactamente cuánto dinero se habrá gastado, pero ya el movimiento de Donnarumma al final les ha salido más barato de lo que esperaban, teniendo en cuenta que yo creo que acabará siendo el portero titular. Y a partir de ahí, pues veremos cómo el Manchester United vuelve a hacer como un inicio de temporada ridículo, a pesar de tener un grandísimo entrenador. Y ha fichado 3 piezas nuevas, es un nuevo tridente, 3 jugadores por una barbaridad de dinero, en la que ninguno de los 3 era un jugador claramente top en Europa. Y a partir de ahí creo que el Liverpool es claramente superior, ya lo he dicho, tanto en Europa y tanto como en la Premier. Creo que el Arsenal ha hecho un equipo muy interesante también, y en Europa va a ser un equipo también a tener en cuenta. Ya el año pasado a nosotros nos dio el susto, es verdad que el peor Madrid en los últimos años, pero ya nos dio el susto. Y también siendo cierto que creo que luego Declan Rice metió los 2 únicos faltas que ha metido en los últimos 20 años de su vida. Pero bueno, el otro día tiró una al sexto anfiteatro contra el Liverpool. Y a partir de ahí, pues es que es la mejor liga del mundo, y como has dicho muy bien, la Superliga, y es una liga que a mí sí me gusta ver, porque todos los partidos son interesantes y sí me gusta seguir cuando puedo, la verdad. Yo voy a ir un poco en contra de vuestros completos análisis deportivos sobre la Premier, y voy a decir que yo no veo un partido de la Premier. Eh, yo no veo un partido de la Premier ni de ni de ninguna otra liga, ni de la Liga Española. Yo solo veo el Real Madrid, con lo cual mis análisis de equipos extranjeros van a ser bastante, bastante concisos, porque no los veo. O sea, no podría engañar, pero no lo voy a hacer. Bueno, me parece muy respetable, y si tienes un trabajo y eres un profesional de élite, como es nuestro amigo Garrett, para el que no lo conozca, y tienes un crío, es totalmente Es lógico, complicado. es totalmente Pero lógica gracias, su gracias por actitud. el halago. No, es una pura realidad. Pero bueno, el caso es que, ya digo, pues hemos hablado un poquito de la Premier, me ha parecido entre lo que has apuntado del Chelsea. El Chelsea, recordemos que el mejor equipo de Europa era el PSG, era el Chelsea, le va a relacionar al Mundial de Clubes, ha fichado muy bien, se ha gastado cientos de millones, pero ha acabado con un 11 muy bueno, ahora mismo va segundo en la Premier. Y es el tipo, o sea, recordemos que el Chelsea ha ganado Champions, ha ganado más Champions que el City de Guardiola, ha ganado más Champions que el United en los últimos 30 años. El Chelsea es un equipo que parece que no, pero luego al final, cuando está en Europa, compite, y es un equipo, un rival durísimo. Y yo, si fuera yo como aficionado al Madrid, no quiero ver al Chelsea ni en pinto en Europa. El Chelsea y el Inter, pero incluso diría más el Chelsea, son 2 equipos que en Europa compiten muy, muy bien. Pero bueno, Oye, hemos y hablado. del Chelsea, que dices del Chelsea, os lanzo una pregunta, porque el Chelsea, volviendo un poco a lo que decía antes yo de la voracidad de la Premier, esta gente, ¿cuántos jugadores tiene en plantilla? Debe tener como 40 jugadores, ¿no? Así. ¿Qué han Sí, hecho? no, ¿Han vendido ya o no, no? o sea, creo que Ha hecho muchas salidas en los últimos días, sobre todo a finales de agosto. Creo que el otro día leí que había vendido más no sé exactamente lo que había comprado, pero que tenía como era el primer año que todavía tenía masa salarial o pudiese gastarse otros 500 millones. Que había como abierto mucho la masa salarial y había sacado muchos jugadores que tenía cedidos ya el año pasado. Han hecho ventas, Rafa Veiga, Chukwuemeka, pues los 10, 15 jugadores que el año pasado tenía cedidos, este año ya los ha vendido, entonces ya se los ha quitado encima. Y aparte ha salido Nico Jackson, ha salido también Nkunku, entonces ya los últimos días de mercado han sido bastante agitados, y se ha quedado y aparte que tampoco puede jugar Mudryk, que tampoco le puede vender porque está sancionado por el tema de dopaje.
Entonces, no sé cuánto le queda de sanción, pero me parece que todavía le queda bastante. Y a partir de ahí, creo que ya ha repetido 11, que es una de las cosas que nunca hacía, y Maresca ha logrado ya tener su 11, y los 2 últimos partidos los ha ganado 1-5 y 2-0. O sea que es un equipo que ya empieza a ser reconocible y que, si bien sigue gastando, este año ha vendido. A ver, Atención, porque, perdón, a tu lista, rápidamente un apunte. Según una IA de confianza, han vendido a Madueke, a Conor Gallagher, a Kai Havertz, Mason Mount, Mateo Kovacic, Gilchrist, Renato Veiga, Armando Broja, o Broja, entiendo, Leslie Ugochukwu, perdón por reventar el apellido, Kiernan Desbury Hall, Joao Félix, Petrovic, Amongu y Kepa, Basir. O sea, 18, 19, 20, 22 jugadores. a Y ver, han algunos se les ingresado ha pasado, ¿eh? 300, Algunos un el año balance pasado. positivo de 4 millones Sí, este año. Sí, no, sí, Positivo de 4 millones. Sí, la cosa es que, o sea, y luego el Chelsea tiene una estrategia que por eso dice tiene tanto dinero para fichar y tiene tanto fair play financiero. Esto lo comentó en su día, creo que fue Marcos López, se lo escuchó una vez, es que el Chelsea ficha muy caro, pero, o ficha a precios que no parecen fuera de mercado, pero pone a los jugadores contratos muy largos cobrando muy poco, lo cual hace que al final su coste de amortización se quede compensado. Es decir, el club vendedor te lo vende porque recibe mucho dinero. El host te dice, mira, no vas a cobrar tanto, empezamos un contrato a 6 años y tu contrato es sagrado. O sea, aquí no te vamos a romper el contrato. Entonces, yo te aseguro que tú vas a cobrar tu contrato esos 6 años. Si por el camino te vamos a vender, te garantizamos que nosotros complementamos la ficha que te falte o el club comprador te va a poder pagar esa ficha, porque tampoco es una ficha de estrella mundial. Entonces, tiene esa estrategia. Yo digo, creo que el Chelsea es un equipo que funciona muy bien y ha hecho unos fichajes los últimos años de los brasileños, de João Pedro, de Estevao, el brasileño Neto que le hemos visto con Portugal. A mí Cole Palmer me parece que es un tío buenísimo, que es de los jugadores más talentosos de la Premier League. Enzo Fernández es un tío con el cual muchísimas aficionados del Real Madrid lo hubieran querido fichar este verano, y yo creo que Enzo Fernández en el Real Madrid probablemente sea titular. Desde luego es titular en una de las 2 mejores selecciones del mundo a día de hoy, como es Argentina. Tiene el lateral izquierdo titular de la selección campeón de Europa, como es Marc Cucurella. Tiene el lateral titular también derecho de la selección francesa, como es Mal Augusto. Es decir, tiene Wesley Fofana, que es uno de los 4, 5, 6 mejores centrales del mundo. Es decir, tiene un equipo muy apañado el Chelsea, que digo, como el año pasado no jugó Champions, pasó bastante por debajo del radar. Pero ya digo, creo que si nos toca en Europa en octavos o algo así con el Madrid, pues hombre, me gustaría, porque nunca he estado en su campo, nunca he estado en Stamford Bridge, pero que no es un rival que yo desearía. Pero bueno, hemos estado hablando más o menos 20 minutos de la Liga Española y más bien de la Premier, pero lo hemos tocado un poco de pasada. Qué ruina es la Liga Española. O sea, aquí se celebra como un fichaje histórico que el Betis pague 20 millones, cuando cualquier equipo que sube a la Premier se gasta 30, 40. El Barça se ha gastado 0 millones de euros en fichajes de temporada. El Villarreal hemos estado antes hablando, Pedro, de entradas y salidas, pero, joder, Cefas Garrett, la liga tecnochoza, somos una liga absolutamente mugrienta. ¿Cómo tiene el Sevilla el último día de mercado? Tuvo que vender a su mejor jugador, que era Luque Bacchio, porque no podía inscribir a jugadores. Lo del Getafe ya lo hemos comentado. El Rayo Vallecano, que hablábamos el otro día, el campo es un auténtico patatal y está totalmente descuidado. Somos, o sea, los españoles decíamos, la liga francesa es una liga de granjeros. Este año ha habido tanto gasto de fichajes en la liga francesa, donde está el PSG, como en la liga española en su conjunto. ¿Qué liga de mierda tenemos, no? Hombre, teniendo en cuenta, y ya digo que se ha montado una fiesta en Sevilla porque ha llegado Anthony, que es un jugadorazo, a mí me encanta, pero se ha montado una fiesta porque por lo menos se ha vuelto ese último día de mercado que el Betis por lo menos haya podido agitarlo y hacer algo interesante, pero es que el Sevilla vendió a Luque Bacchio y ha traído a Alexis Sánchez y a Azpilicueta, que prácticamente vienen en silla de ruedas. Es que por favor, es que baja el nivel de la liga cada año más. Es que cada año los equipos que no son Madrid-Barça son peores. Bueno, el Atleti un poco tal, que parece que ficha, pero luego no sale, pero es que el resto, ya digo que este año debió ir muy bien las ventas del Mercadona, porque se ha movido mucho Villarreal. Creo que es de los que más habrá fichado, junto con los 166 millones que se ha gastado el Madrid. Me parece que el Villarreal es el que más se ha movido después. Creo que el último día tengo que ha traído a 2 o 3, más Buchanan, que es un jugador interesante.
Es verdad que la lesión de Gerard Moreno al principio de temporada le condiciona la búsqueda de un delantero, pero más allá de eso, y el fichaje más caro de la historia del Villarreal, un georgiano, o sea, que delantero que se salió en el Metz, me acuerdo, y que luego jugó en el Lyon y tampoco ha hecho mucho. Creo que lo leí el otro día a un Rubia que comentaba y lo ha fichado, parece que por 50 millones o 40, no sé exactamente cuánto, pero le ha traído, y es que a partir de ahí, fuera 30, de eso... 30 millones, mi causa ha costado 30 millones. Miki Tauche ese. Y es el 30 fichaje más caro de la evidentemente, historia del Villarreal. Exactamente, o sea, lo que repito, lo que el Bournemouth, o sea, el Liverpool ha vendido muy caro porque ha vendido a su central suplente por 35 millones. Es decir, en la Premier cualquier matado vale 30 millones y aquí que un equipo que juega Champions, el fichaje más caro de su historia son esos 30 millones. Somos una liga paupérrima. Es que si miras el resto de movimientos, es que no hay mucho que resaltar. Es que no hay, son jugadores, muchos son cesiones, vueltas de cesión, fichajes a lo mejor de centrales descartados de otras ligas que vienen, como el caso del Rayo, que ha fichado a un central de 30 y no sé cuántos años, que viene, puede dar vueltas por toda Europa, fichas a Laporte, pero a la vez el equipo dice el Athletic Club que el equipo que fue allí los árabes los que tardaron mucho en sacar el transfer y que no pudieron. Es que al final, sí, es que tú ves estoy viendo un poco el mercado de fichaje y es que hay muy poco que resaltar. Es que hay muy poco. Es que al final la Real creo que el último día sí que ha incorporado a Carlos Soler, que es prácticamente un descarte desde que salió el Valencia. La reducción del valor de mercado es tremenda. Hay Ángel Herrera, que lo saca el Girona, que se está peleando el entrenador porque no tiene jugadores. Al ser un satélite del City, el momento que le deja de ceder, pues ya no tiene dónde sacar, y el resto es que es terrible, es que es terrible, o sea, no hay, es un páramo en el que, salvo, sí, es que claro, es que has traído a Alexis Sánchez, Suazo y a Pilicueta, es que los fichajes del Sevilla son esperpénticos, ya como habéis dicho, es la Liga Tecnochoza, no hay mucho más que decir, porque es que es terrorífico. Había un vídeo que salía el Sevilla presentando a los nuevos fichajes y salían los morancos ahí con sus 80 años saltando al campo de Sánchez Pizjuán. O sea, Alexis Sánchez en 2025, o sea, es como si en Madrid, yo qué sé, se plantea traer a Fernando Aguirre para reforzar la defensa. O sea, son cosas realmente de psiquiátrico. Vamos, Garrett, yo no sé, ¿tú crees el líder del hateo a la liga tecnochota que vivimos? A ver, es que claro, mientras hablaba yo estaba reflexionando un poco y pensando, sí, desde luego que hay culpa de la liga como entidad, pero también hay mucha culpa de los clubes, de cómo los clubes están gestionados, de cómo se gasta el dinero, de cómo se invierten, de qué estrategia que tienen, si es que tienen algún tipo de estrategia. Y luego no nos engañemos al final, y esto va a parecer de hate o lo que fuera, pero España es un país pobre, entre comillas. Es un país que no es un gran negocio, por así decirlo. Entonces, claro, si Alemania se mueve un poco más en mercado, en Inglaterra se mueve un poco más en mercado y demás, pues yo creo que también hay factores socioeconómicos de los propios países y del entorno alrededor del fútbol que ayuda a que eso pueda ser un negocio más grande o más pequeño. Yo entiendo que las ventas de camisetas en el Reino Unido serán mucho más altas que en España, por poner un ejemplo, ¿no? Hablando del negocio en general. Obviamente el negocio en general va a ser más grande en un país que sea más próspero que en España y donde el consumidor medio se pueda dejar más dinero en el negocio del fútbol que en España. Además, la Premier League cuenta con que, al ser angloparlante, pues evidentemente tiene mucho más alcance. En España, el alcance que podemos tener también es en Latinoamérica por el español y en Estados Unidos también por el español, pero quizás tiene menos poderío. Entonces, nada, simplemente dejando algunas ideas, reflexiones de, oye, ¿qué culpa es de la liga como entidad? ¿Qué culpa es de los clubes por cómo se gestionan y cómo buscan vías para ser exitosos? Y también de los condicionantes socioeconómicos que rodean a lo que viene siendo el mercado nacional de, oye, ¿cuánto dinero se puede gastar no sé, Antonio en fútbol todos los meses? Pues probablemente una décima parte de lo que se pueda gastar Anthony. Y eso es que no hay más vuelta de hoja. Entonces, bueno, todo repercute, entiendo. Sí, y eso incide en una cosa que mencionamos la semana pasada y que yo lo decía al final del programa, que lo que no puede ser es que en Inglaterra ver la Premier te cueste unos 80 pounds al mes, 70-80 euros o 90 euros al cambio, y en España te cueste 100
cuando los salarios medios en Reino Unido son entre un tercio y un 50% más grandes que España. Lo que no puede ser es que sea más caro ver el fútbol, ver la Liga y la Champions, sea más caro en España que en Francia y en Italia, cuando Francia e Italia son países que tienen un PIB más alto que España, un PIB por habitante más alto que España y unos salarios medios más por encima de España. Claro, Como un país más pobre tiene que pagar más por el fútbol. claro. Algo ahí no funciona bien. Pero yo creo que ahí, fíjate, ahí influye también el hecho de que yo creo que es la mentalidad española, ¿no? Igual que, y lo mismo estoy totalmente equivocado, pero igual que en España creo que en general la actitud es recaudatoria, es decir, en vez de intentar, es decir, ¿cómo puedo aumentar mis ingresos? Pues a la gente que ya consume mis productos le voy a cobrar más. Pues a la gente que trabaja le voy a cobrar más impuestos. Pues, ¿sabes? Es decir, no, siempre es al que paga que pague más, ¿no? Parece ser, me da la impresión. En el fútbol es lo mismo. Oye, me pagan 5, pues los 5 que en vez de pagar 100 paguen 120. No, es que tal, no, ¿sabes? Porque no sé si es que se pensarán que, total, quien piratea va a seguir pirateando, cueste 100 o cueste 80 o qué. Pero yo creo que es ese, como ese carácter español de no sé, de a los que contribuyen, a los que tal, pues les voy a sacar, les voy a exprimir más. Yo creo que también hay algo cultural ahí. A ver, lo que dices me parece muy cierto. Y es cierto que la Liga Española es un producto que tiene que valer más caro que la Liga Francesa, la alemana y la italiana, principalmente porque, aunque el nivel medio igual es parecido, uno, creo que el nivel medio es superior. La prueba es que todos los campeones de Europa League y de Conference que ha habido españoles desde que existen ambas competiciones. Y dos, y principal, porque la Liga Española están el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, que son los dos mayores equipos del fútbol. Evidentemente, primero el Real Madrid, pero somos el Real Madrid, pero el Barça sigue siendo una entidad potentísima, va a rozar los 1.000 millones de ingresos, y cuando tenga el Camp Nou nuevo, yo no sé en qué año será y que no sea la ruina que es ahora, ese estadio va a facturar mucho dinero. Que sí, que serán turistas, muy bien, pero ese estadio va a facturar mucho dinero. Y yo entiendo que entonces que un español tenga que pagar más por ver la liga que un alemán por ver la Bundesliga. Pero aún así, repito, no puede ser que en un país con salarios menores los precios por consumir esos productos sean menores. Pero bueno, creo que llevamos hablando bastante de lo que teníamos pensado de esto. Llevamos ya media hora hablando eso del fútbol europeo, fútbol español y un poco cómo funciona el mercado y demás. Yo creo que hemos insistido bastante y como habrá más planes de selecciones tendremos más tiempo para hablar de estas cosas. Y bueno, queríamos tocar algún temilla más, por ejemplo, tengo un tema del Castilla y un tema de baloncesto, uno para Cefas y otro para Garrett. En primer lugar, el Castilla, Cefas, el equipo de Arbeloa ya ha debutado. También creo que le viste un amistoso de pretemporada también. ¿Qué impresiones te da el famoso Thiago Pitarch que tanto hablaban de él al final? No he enseñado tantas señales de vida, Jacobo Ramón, que parece un proyecto para el primer equipo, el célebre Manuel Ángel, del cual tú pareces locamente enamorado. Pues háblanos un poquito de este inicio del Castilla de Arbeloa. Sí, ya debutó en primera ref el otro día en casa, buena victoria. 2-1 le costó empezar, hubo muchos errores en los primeros, se pagó la novatada de un equipo prácticamente en edad juvenil en su totalidad, muy poco jugador de más de 20 años, que es lo que tiene que hacer y es como tiene que funcionar. Pagó la novatada de los primeros 10-15 minutos con mucho error en salida de balón, un par de fallos de Fran en portería, pero la verdad que no costó, no tuvo ese rendimiento necesario para sacar, o esos errores no tuvieron un coste demasiado, y a partir de ahí cuando el Castilla juega, el Castilla es un equipazo, ¿no? El primer gol viene a balón parado de cabeza, para mí una de las grandes sorpresas de este inicio de temporada y ya al final de la temporada pasada, que ha sido Jorge Cestero, un pivote defensivo que la verdad que en edad todavía, primer año creo que su último año de juvenil todavía, creo que tiene 18 años todavía, sí, y que la verdad que tiene un físico tremendo, y fue por arriba, un buen gol de cabeza. En el segundo también, el segundo fue un gol maravilloso de un jugador internacional, que otra cosa que ahora comentaremos respecto al partido de este fin de semana, Dani Yáñez, que metió un golazo después de una salida magnífica de balón de Joan Martínez. Y el partido, la verdad que esos 3 primeros puntos siempre es bueno empezar con victoria. Ya en los últimos partidos de pretemporada contra equipos de más alto nivel como el Andorra y demás ya costó más, pero se le vio un equipo con interés, un equipo que sabe a lo que juega, con una idea muy clara de lo que va a jugar. Y el problema viene el próximo fin de semana, 12 bajas.
contra el Racing de Ferrol el domingo por la mañana. Se ha solicitado la suspensión del partido porque solo hay 8 jugadores de la plantilla del Castilla disponibles, entre jugadores lesionados y convocados con las selecciones inferiores de España, Marruecos y etcétera, porque al final son jugadores de varias nacionalidades. Y bueno, Thiago Pitàs no ha podido jugar porque ha estado convocado en el primer equipo, entonces todavía no ha podido jugar con el Castilla. Creo que es importante ver tanto a Fortea como a Diego Aguado titulares desde el principio, un Rashad Fetal que todavía no ha marcado en Liga, pero que ha hecho una pretemporada magnífica. Creo que ha sido una de las mejores noticias de la pretemporada. Y la sorpresa para mí, la gran sorpresa, ha sido Jorge Cestero, que si no estaba en las quinielas al principio, desde luego va a ser la piedra angular del medio del campo junto con Manuel Ángel desde Castilla. Manuel Ángel ha empezado a ser, no sé cómo se ha podido quedar, la verdad. Me sorprende que no haya habido ofertas. No sé si es que yo ya dije que para mí era fundamental para este Castilla, pero yo pensaba, y por lo que leí y luego después vi a Rodra y a otros periodistas, que decir que sí, que había interés desde fuera en Manuel Ángel, pero que el equipo, que el Madrid ha decidido cerrar las puertas y que sea, y sobre todo Arbeloa, que sea el líder de este Castilla, que yo creo que va a hacerlo muy bien esta temporada, si es que podemos jugar con el equipo que él quiere, porque ya te digo que contra el Ferrol va a tener que estirar del Real Madrid C y del juvenil de División de Honor, porque solo hay 8 jugadores de la primera plantilla. Yo quería traer este tema a la palestra y le pregunto a Garrett, porque esta pregunta no es de ver al equipo, sino de fútbol en general. El Real Madrid Castilla ha pedido que se suspenda o que se aplace la siguiente jornada porque tiene a muchos jugadores que van convocados con las selecciones. Yo puedo entender que el Madrid pida eso, pero yo lo digo con visto cómo está el Madrid. A mí me parece que ese partido no se debe aplazar. Si tú estás durante todo el año compitiendo con la ventaja de que tienes jugadores muy buenos porque van con las selecciones, tienes que saber que durante X días al año esos jugadores o vienen más cansados porque juegan con su selección o directamente no están disponibles. La segunda división no se aplaza ningún partido porque resulta que, imagínate que el Valladolid, que acaba de extender, imagínate que el Valladolid tuviera 6 internacionales. Pues si la siguiente jornada faltan 6 internacionales, pues mala suerte, pues tiras de la cantera y es lo que hay. Ya digo, creo que es el precio que tienes que pagar por tener jugadores buenos. Entonces yo, pues oye, pues si lo hace el Real Madrid, pues que lo haga, pero a mí no me parecería justo que se aplace el partido. Garrett, ¿tú qué opinas de esta controversia? Si hay que suspender un partido porque faltan muchos internacionales. Es que en este caso yo no sé qué pesa más. Es decir, si como no es la primera liga de la liga profesional o la primera división no se aplaza por eso, porque al final de segunda división no es lo mismo que primera y hay otro tipo de intereses en juego. Si se puede aducir algún tipo de descanso para el jugador entre partidos y qué tal. A ver, yo creo que por un lado se debería haber o debería haber la máxima compenetración entre calendarios, es decir, que no hubiese mucho conflicto entre calendarios si se habilitara que pudieran descansar los jugadores, aunque yo entiendo que para la segunda división o la segunda división B sea complicado, porque puede haber jugadores, evidentemente, que no vaya con... Sería muy raro que un jugador fuera con la absoluta de algún equipo, salvo que fuera, no sé, naciones extranjeras más pequeñas y demás, ¿no? Pero bueno, eso que se combinaran quizás las ventanas internacionales con las ligas nacionales, incluso en esas categorías semiprofesionales. Y luego si lo hacen y la petición es por un tema de descanso, pues es que para mí tampoco habría que posponerlo o aplazarlo. O bien que se abra la consulta a los dos, a todos los equipos implicados en la liga y que se apruebe, ¿no? De manera, no sé, comunal, o, como lo de Miami con el partido este del Villarreal y el Barcelona. Bueno, no sé, yo creo que tirar por lo fácil es tirar por lo que dices tú, Javi. No se aplaza, no se cancela y que cada palo aguante su vela, por así decirlo. Pero yo creo que sí que si está hecho ese ejercicio de compaginar bien los calendarios y demás, no debería por qué haber ningún tipo de queja de los equipos. Pero entonces abres la ventana a que estos equipos filiales, sobre todo, que lleguen, por ejemplo, a una segunda división y ya empiecen a ganar la liga derechos de imagen de esos futbolistas, porque lo vas a ver más, que esos equipos dijesen que los fines de semana de ventanas sub-19, sub-20, sub-21 no ceden a los jugadores si no se paran la liga. Digo, no, yo tengo un interés en mi competición, a mí la selección española me parece muy bien, pero si no para, es como si no parase la liga de primera división. Al final el Madrid o el Barça dirían, sí, claro, entonces, y el Levante
diría, de por de lujo, si juegan contra mí tienen 12 tíos menos, pues no es mi problema, que tiren de la Pero no cantera, es, pero una ¿no? pregunta, no es ilegal, entre comillas, ilegal no es la palabra, pero me entendéis, que los equipos se nieguen a ceder a sus jugadores para la Sí, sí, selección por eso te nacional. digo Tienes razón, sí. por eso te digo que esto es completamente ilegal, pero que llegará un momento en el que digas, vale, no me suspendes estos partidos en los que yo, como filial, que evidentemente no lo van a suspender, ¿eh? Pero como filial se pondrá una queja y dirá, oye, si yo llego a segunda división y a mí para parón de selecciones, teniendo en cuenta que el Castilla tampoco necesita tanto, que si desciende o sube a segunda división no es un drama como el de otros equipos que a lo mejor necesitan esa plaza para mantener un presupuesto ajustado, porque a lo mejor si bajan hay riesgo de desaparecer. No es el caso del Castilla, pero que habrá que el entrenador que lo tenga, en este caso Arbeloa, yo creo que ya juega con esta premisa de que va a pasar esto, pero que aparte se ha juntado que tiene 4 o 5 jugadores lesionados. Entonces se han juntado los dos factores y en este caso solo tiene, me parece que son 8 o 9 jugadores de la plantilla del Real Madrid Castilla, de los veintitantos. Evidentemente se completará con el C y acabará, pero sigue siendo el Racing de Ferrol, en este caso, es el favorecido. Todos querrán que esa semana, aunque sea por sorteo, les toque contra los filiales en fines de semana que hay parones o convocatorias y cualquier otro equipo podría decir que está adulterada la competición porque ese equipo, el Castilla, no tiene todos los medios a su disposición para poder competir los puntos. Si el Racing de Ferrol gana este Claro, partido y al final se salva por 3 puntos, el que quede justo por encima o por debajo del Ferrol, en este caso descienda, dirá, claro, es que esos 3 puntos le tocó el fin de semana que había un parón de selecciones y que 9 jugadores del Real Madrid estaban fuera. Entonces, claro, hay que pues mirar todas eso, las perspectivas. claro, para Pero eso es eso como si te haces, toca haces jugar contra el una. Madrid a la vuelta a un par de selecciones cuando tienes a 5 tíos que han jugado en Brasil, en Uruguay y en Argentina. Eso es suerte, es decir, o sea, es parte de la competición, igual que no es igual jugar contra el Numancia en diciembre que en septiembre. Joder, pues si quien juega en diciembre lo tiene más jodido porque hace más frío. Es Claro, parte de la competición. no sé. Yo en ese caso, lo que decías tú, Cefas, yo tiraría por la vía barcelonesca, lesionaría entre comillas a dos jugadores y diría, es que solo tengo 7 de la primera plantilla, va en contra del reglamento. Y a tomar por culo. Lesionaría entre comillas, evidentemente todo Sí, sí, fake. sí, sí, sí. A ver, bueno, yo no sé, parece que a priori el partido no se va a aplazar. No sepas, la última noticia es que el partido no se va a No, aplazar. no, 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 no se va a aplazar porque además ya el entrenador del Racing de Ferrol da por hecho que se juega y yo creo que se debe jugar, ¿eh? Simplemente está abriendo el debate de que en estos casos pues es normal que el equipo lo pida, aunque luego en la segunda normativa el equipo se va a jugar salvo que se caiga lo que ha dicho Garrett, que la táctica tampoco sería rara que un constipado de última hora obligue a aplazar porque no hay suficientes jugadores de la plantilla del equipo. O sea, creo que ahora mismo hay 8 o 9, no estoy seguro, pero no sé cuántos necesitan, no sé si en primera red la normativa es la misma. La verdad que no lo sé, pero en principio el partido es así y claramente pues el nivel será peor porque al final lo que sube del C pues son jugadores, evidentemente aún así hay muchísima calidad, supongo que subirá Castrelo, supongo que subirá Manu Serrano, supongo que subirá jugadores que ya han competido y entonces por lo menos creo que el nivel no baja tanto, pero evidentemente no va a ser lo óptimo, claro. Bueno, ya veremos este fin de semana si igual Cebas puedes ver el partido, nos cuentas qué tal este experimento. Pero bueno, ya digo, es un tema interesante el de los filiales. Hay quien ha planteado que se haga una liga de filiales. A mí, yo defiendo el modelo español. Creo que los filiales, creo que la competición se beneficia de tener a filiales, especialmente los equipos grandes se benefician de tener a filiales. Creo que los perjudicados son equipos pequeños que su plaza que les correspondía la tiene un filial, pero creo que sí sube mejor la competitividad de las ligas, de las divisiones menores del fútbol español. Pero bueno, tema para otro día el debate sobre la liga de filiales. Y ya para ir terminando, que este uno es más ligerito, os quería preguntar por el baloncesto, porque evidentemente el Real Madrid baloncesto no está jugando ahora, pero España está jugando el Eurobasket. Y esto nos interesa porque el próximo entrenador del Real Madrid baloncesto es Sergio Scariolo, que es quien entrena a la selección española en este Eurobasket. Y si en el pasado, cuando hablamos de baloncesto, dijimos que, bueno, que Scariolo era un entrenador formidable, que había logrado triunfos espectaculares en el pasado, que había ganado Eurobásquets con España totalmente increíbles, con jugadores tremendamente mediocres. Este año o esta temporada, con también un equipo que objetivamente España no es de las 4 o 5 mejores selecciones, España está haciendo el auténtico ridículo en este Eurobásquet. España solo ganó a Chipre, que es una anfitriona, un país que apenas tendrá campos de baloncesto, pero España perdió contra Georgia, que sí, ahora nos dirá Cefas que tiene varios jugadores en NBA, pero bueno, que es Georgia, que el nivel medio del país evidentemente va a ser menor que España,
y perdió contra Italia, que tampoco es gran cosa. Cuando estamos grabando este programa, en Eurobásquet compiten ya 24 equipos. De los 24 equipos pasan 16 a la siguiente ronda. Pues a día de hoy la España Escariolo sería de las 8 eliminadas, lo cual indica que el nivel es paupérrimo ahora mismo. ¿Os preocupa esto algo en clave Real Madrid? ¿O decís, bueno, a Escariolo le han dado estos jugadores que no son gran cosa, pues cuando llega al Madrid será otra película? O sea, porque yo ya estoy viendo ideas de que, bueno, es que fichar a Escariolo en 2025 es como fichar a Del Bosque en 2025. Entrenadores totalmente acabados para la élite del deporte de clubes. ¿Qué pensáis? A ver, yo no he podido ver mucho los partidos porque no he tenido tiempo realmente y los horarios no me han pillado bien, pero es que es muy difícil juzgar a esta selección con la convocatoria que lleva. Entre bajas, lesionados, gente que no está disponible y demás, que tú ves los nombres que hay y parece como esas convocatorias que hace Estados Unidos cuando juegan el trofeo patatín contra Haití, que se llevan al equipo D. Es que en este caso parece lo mismo con España, salvo Aldama y los hermanos Hernán Gómez, y es que para de contar, de decir, tecni- entre comillas, técnica élite. O sea, porque luego el resto, sí tienes a Brizuela, que es un poco segundo nivel, y es que el resto ya son tercero, cuarto o quinto nivel, y luego chavales que muy bien, de la Ría y demás, pero no hay mucho más de donde tirar. Entonces, creo que es muy difícil juzgar. Yo creo que para mí estos resultados no cambian nada de lo que hablamos en su momento cuando dijimos que el Madrid había fichado a Scariolo. Aparte, el partido de ayer contra Italia, si ves los últimos segundos, es una concatenación de malas decisiones en ataque, de antideportivas chorras y de todo un poco que llevan a ese final un poco dantesco, ¿no? Entonces, yo creo que no me preocupa. Y evidentemente el equipo que tiene el Real Madrid es 10 veces mejor que el que tiene España ahora mismo, con lo cual, y también, seamos honestos, en este Eurobasket se lo va a llevar, yo espero que Serbia, le tengo mucho aprecio a la selección de Acaba baloncesto. de perder contra Turquía, ahora mismo. No, Turquía también es un equipazo, ¿eh? Turquía tiene un equipazo, ¿eh? Eh, Turquía tiene equipazo. pero Acaba de bueno, yo ganar sigo apostando. 94-90. Yo sigo apostando por Serbia aún así, y tampoco es que España fuera a ganar el Eurobasket. O sea, hubiese sido una sorpresa absolutamente mayúscula. Por tanto, casi que espero que lo eliminen cuanto antes, pueda volverse a Madrid Escariolo y se ponga ya a entrenar, siendo un poco ahí, pensando un poco en el equipo más que en otra cosa. A Cepas, ¿y ver, tú es qué? que ¿A ti te preocupa cualquier, Escariolo o tampoco? A ver, cualquier tiempo pasado fue mejor en clave selección española. Hemos pasado de los hermanos Gasol a los hermanos Hernán Gómez. Es que no quiero hacer, y con todo el respeto del mundo, es como pasar y voy a hacer una comparación de coches que no tengo ni puñetera idea, uy, perdón porque no tengo ni carné, pero haciendo una comparación de pasar de un Bentley a un Seat Panda. Claro, es que las herramientas que tiene son las que tiene. Aparte, ha ganado a Bosnia y a Chipre, que evidentemente Chipre es la cenicienta, pero hombre, Bosnia no tiene a Musa y aún así España que es una baja, seguramente el mejor jugador bosnio, entonces España ganó de 20. De todas maneras, clasificatoriamente hablando, todavía hay todo abierto porque hay un triple empate a 2 victorias entre España, Georgia y Bosnia. Hay un Georgia-Bosnia. Me parece que si Georgia gana a Bosnia, España matemáticamente estaría clasificada, si creo por haberlo leído ahí, aunque España se juega el último partido contra Grecia de los trillizos ante Tocumpo, que son eso, pues las tres mellizas, pero que una de ellas se ha comido a las otras dos. Pues las otras dos a saber a lo que juegan, porque baloncesto no. Y entonces, pues evidentemente el otro día no jugó, supongo que mañana jugará, salvo que le quieran respetar un poco porque llegue justo. Entonces me parece que si Georgia gana a Bosnia, España estaría matemáticamente clasificada, pase lo que pase, porque estarían los dos con 2 victorias y 3 derrotas y España ganó a Bosnia. Pero bueno, simplemente es el apunte que a clave Real Madrid, pues lo que dice Garrett tiene todo el sentido del mundo. Cuanto antes se venga Scariolo a casa, mucho mejor. Pero creo que se clasificará a España. Yo creo que sí. Bueno, hay que decir que confiemos en que se clasifique España. A mí, honestamente, pues me da exactamente igual que se clasifique España para la ronda del Eurobasket. No voy a engañar a nadie. Y bueno, ya hemos ya 50 minutos y no teníamos prácticamente guión. ¿Algo más que comentar, Cepas Garrett, o ya pasamos a despedir? Todo dicho. Yo creo, yo que
Me ha gustado ese todo dicho. Yo creo que habría que comentar un poco el triángulo amoroso Nicky Nicole, Lamine Yamal, Franco Mastantuono, ¿no? Quizás habría que dedicarle un par de líneas al tema. A ver, lo de Franco Mastantuono, ¿de dónde sale? Porque Franco Mastantuono, que es una persona alfabetizada, que hasta donde yo sé llega a la tabla del 8 y seguramente del 9, de una conversación con alguien como Nicky Nicole, que tengo dudas de que sea capaz de leer las instrucciones de un yogur, no es una pareja que yo le vea largo recorrido, Tremenda, pero bueno. tremenda faltada, Javi Marcos. Sí, sí, sí. Joder. O sea, yo creo que Nicky Nicole y Bueno, Lamine Yamal podrían hacer una buena pareja por el tema que acabo de mencionar, pero Franco Mastantuono no parece un perfil Nicky Nicole, la verdad. no, o sea, ha salido en varios medios argentinos el tema, ¿no? Y a mí también me extraña, me parece una cosa, me extraña, pero no por ningún otro tema, sino un tema de tiempos, ¿no? Joder, ¿cuándo le ha dado tiempo o sea, cuándo da tiempo a Nicky Nicole, Lamine Yamal a empezar a salir, llega Franco a España y formarse ese triángulo extraño y que lo dejen, no sé qué? O sea, me parece un tema de más de tiempos, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? A ver, ¿Cómo? ¿Por qué? al ¿Sabes? parecer lo de Nicky Nicole y Lamine fueron 2 semanas que estuvieron como en el cumpleaños o poco después del cumpleaños y ya está. Es decir, debió ser bastante breve, ¿eh? O sea que. Fotito de perfil se puso en Instagram, en la Mine, su primer amor de adolescente. O sea que yo, o sea, siendo una de las cosas que más me gustan en este mundo, el salseo, no estaba nada enterado de esto y me acabo de caer un jarro de agua fría, no enterarme lo de Mastantuono y que se haya enterado una persona que no vive de esto como Garren. No estoy súper ofendido. Hombre, oye, perdón, yo estoy bastante en redes sociales, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues eso. Pero me hacía mucha gracia porque un tuitero bastante, bueno, no sé si famoso, pero comentaba esta noticia diciendo, ni Figo se atrevió a tanto, ¿no? Eh, o sea que una A historia ver, bastante curiosa. o sea, yo lo que digo es que eso, lo de Nicky Nicole y Lamine parece que duró poco tiempo. Que Franco Mastantuono, o sea, vamos a ver, es un argentino que juega al tenis y tiene que ser pijo, no lo sigue, tiene que tener el caballo en el cual hace hípica los fines de semana, seguro. Y Nicky Nicole es la típica chica que, si es de familia bien, tienes vergüenza de presentar a tus padres, porque van a pensar, bueno, tus padres te dan la típica charla épica y o te echan de casa, o te ponen una caja de preservativos en la mano, o llaman llorando a la abuela diciendo, ay, hijo mío, ¿qué ha pasado con nuestro hijo? ¿No? O sea, no parece la ideal madre de tus nietos, para seguramente la típica abuela tradicional argentina. Pero bueno, que no sé, yo creo que le veo muy poco recorrido a lo de Nicky Nicole con Franco, pero bueno, cosas más raras se han visto en esta película. Me O voy a sea, meter ahora mismo a investigar sobre el tema porque me ha dejado completamente fuera de juego y necesito saberlo ahora. no lo sé, no lo sé. Yo Pero creo que bueno, me parece, Franco Mastantuono tiene que descubrir la vida en Madrid y básicamente, además, como tienen el vestuario unos cuantos compañeros que conocen muy bien lo que es estar por Grab, por Rubicón, por Ganabana, por Gunila, por Morris, por Margarito y por Bandido, todos estos locales donde se les ha visto el año pasado a Jude Bellingham, a Eduardo Camavinga, a Vinicius Junior y a Rodrigo Goes, unos cuantos miércoles y jueves, según cuentan fuentes muy bien informadas. Pues bueno, pues Franco Mastantuono es posible que se acabe sumando a ese club. Tengo dudas sobre Arda Güler. ¿Creéis que Arda Güler es un fiestas o es un turco, o sea, es un ocil o es un turco musulmán de vida familiar y reposada? ¿Cómo veis a Ardita? Ahí me recuerda a Sheldon Cooper, con eso digo todo. O sea que básicamente le veo más jugando a videojuegos en su casa que otra cosa. Pero bueno, luego la gente sorprende, ¿eh? Pero le veo yo más le eso, ¿eh? veo. Sí, le veo comedido, pero como dice Cefas, los que tú fíjate de los que están muy quedaditos. Al final, quien tiene pinta de ser muy tal, luego nada, y los que tienen pinta de ser nada de nada, luego tal. Así que nunca te puedes fiar, pero sí, de primeras a mí también me parece que es un chico más comedido, ¿no? Y Javi, que Franco no conozca a la noche madrileña. Que no la conozca, por favor. De los sitios que ha dicho no me ha sonado ninguno. O sea que por lo menos no me muevo en los mismos ambientes que Bellingham. Sí, sí. No, no. Yo creo que No, tampoco. a Bueno, los pues bares debajo de mi casa no viene. yo, No, no, no. Sería curioso, ¿eh? yo he estado Hombre, pero en uno, pasaría bien, sí. yo estoy en uno o dos, pero no los tengo todos trabajados, la verdad. Esta tarde o en alguno. Y sí, la verdad es que los bares de Cepas, que están bastante cerca del Bernabéu, bueno, ver que el típico parroquiano, tener una conversación entre el típico parroquiano y Arda Güler,
en que yo que sé, igual le preguntan a Arda Güler que si come cabra o en su país eso está prohibido o algo así, pues puede ser una experiencia realmente maravillosa. Pero bueno. Los de Tecnocasa, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, por un Eso dato, es, ¿no? eso es. Aunque a mí sí me gustaría que, a ver cuántos del vestuario han escuchado el esperpento musical de Ramos. Eso sí me gustaría saberlo, mira. Sería interesante escucharlo. Si lo han puesto el ¿Pero lo habéis vestuario en la escuchado canción. vosotros? ¿Lo habéis Cibeles escuchado se llama la vosotros? canción. Yo confieso que amo a Sergio Ramos y me han dicho que estás horrible, que para no sufrir no lo he visto. O sea, he visto, Yo he tampoco. escuchado algo 10, 20 así, pues segundos y digo, tengo una imagen muy buena del hombre que nos dio la décima y no quiero verle, o sea, cayendo tan bajo. No es como cuando tienes es como, bueno, a mí que Casillas me da asco, pero cuando Casillas da pena públicamente dando like a cualquier mujer que tenga 2 piernas Qué y golfo sea de es. 30 años, pues te da lástima de lo en que se ha es convertido. dedo inquieto, sí. Pues, o Es sea, un golfo, es un golfo. es alguien como muy arrastrado y muy desesperado. No, me da mucha pena ver a Sergio Ramos así porque le tengo mucho cariño. Entonces, Pues va por el Grammy, ha dicho, ¿eh? O sea que no será la última Sí, canción que saque. bueno, sí, sí. creo que tiene producción de Zetangana, o sea, o de Mensoa. O sea, el productor que tenía era, no sé si el de Zetangana o el de Bad Bunny. O sea, tenía un productor súper top, para el tema de. A ver, Ramos tiene todo el dinero del mundo, pero Qué necesidad. en fin. Bueno, y ya para terminar, un hot take sí o no, y ya tiramos millas. Va a hacer, no sé si va a hacer mejor carrera, pero cuando Hausen se retire y se vaya del Real Madrid o se retire, ¿creéis que habrá hecho una carrera similar, mejor o peor de lo que ha hecho Ramos? Me parece imposible porque Sergio Ramos convivió con Cristiano Ronaldo, Toni Kroos y Luka Modric en su equipo. Además de él, que para mí era el otro pilar, ¿eh? Pero es que Dinhausen no tiene ni a Kroos, ni a Modric, ni a Cristiano delante. Ni a Karim Benzema, que para mí es otro 11 histórico del Real Madrid. Ya haremos un programa de 11 histórico de historia del Real Madrid, ¿eh? Pero es que Hausen tiene peores compañeros. Y Mbappé es muy bueno, pero es que Mbappé para mí no le llega a la sola a Cristiano. Y el medio campo nuestro, comparado con el que tenía Ramos delante, pues qué vamos a hablar. Es decir, no, entonces no le culpo a él, sino que le culpo a la generación que le ha tocado vivir. La sombra de Sergio Ramos es muy alargada y de esa generación. Creo que es prácticamente imposible que nadie lo iguale. En fin, iba a decir que la generación que nos tocó vivir como a nosotros, que los jodidos boomers nos han destrozado a nuestra generación entera, pero bueno, no, antes de que nos tiren el vídeo por odio a los Frontofobia. ancianos y la gerontocracia que nos gobierna, en fin, antes de que nos censuren esto más, vamos a despedir. Hemos hasta 1 hora, no sé cuánto hemos hablado de fútbol, pero lo hemos pasado muy bien. Cefas Garrett, ¿algo ya más para despedir o ya fin, chao, chao? Nada, Segunda a vez que dormir. digo, nada más que añadir. Pues nada. Después Nada más que de mi añadir. nada más que añadir, han venido 10 minutos de salseos, no digo más. Bueno, para esto estamos aquí, así que nada, también estamos preparando selecciones, así que entenderéis que estemos más relajados. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene, que seguramente dediquemos un programa especial a un objeto que está en la ciudad de Madrid, que algunos lo comparan con una lata de sardinas, pero que está generando unos ingresos récord e históricos para el Real Madrid. Y no está en el barrio San Blas. Nos vemos la semana que viene. ¡A la Madrid! La Madrid, no es el Carrefour, me parece, ¿no? Venga, la Madrid.